Y estamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas. Les comentábamos en un principio, pues es un programa especial, diferente, y estamos de mantener largos porque pues el conductor estrella de este programa ahora lo tenemos como invitado de este lado del escenario. El doctor Julio Ramos, nefrólogo, el director del Centro de Riñón Guadalajara, está con nosotros para hablar sobre enfermedad renal en el adulto mayor. Nosotros hemos tenido la oportunidad a lo largo de las grabaciones que llevamos durante estos 8 años de tocar el tema de enfermedad renal en varias ocasiones, pero enfatizar en lo que es la enfermedad renal en el adulto mayor, creo que esta es la primera vez y bueno, qué mejor de manos de alguien con tanta experiencia como lo es el doctor Julio. Gracias. Bienvenido. Y gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en cada una de las transmisiones. De verdad creí que por la cantidad de casos, Lalo, Anaí, que hemos experimentado a lo largo de todo esto, y como parte de un capítulo importante, hemos encontrado que la sociedad hemos tenido cada día más tiempo de vida, y obviamente la cantidad de padecimientos que se asocian a la enfermedad renal en el adulto, no solo la diabetes, no solo la hipertensión, sino ya factores que producto de la edad nos llevan al paciente. Pero una de las preguntas que yo me hago constantemente en la consulta y que la gente que nos visita en el Centro del Riñón Guadalajara hace es: ¿dializo o no dializo a mi paciente? Debo entender que como parte de un capítulo del nefrólogo y como parte de un capítulo del gerontólogo, del geriatra, es tomar una decisión de si le voy a dar una calidad de vida digna al paciente. Así es. Y bueno, platícanos por favor un poquito, ¿qué tan frecuente es la enfermedad renal en un adulto mayor? Fíjate que cada día es más frecuente porque obviamente hay un envejecimiento natural de los órganos y el riñón, pues obviamente no es la excepción. El ser humano nacemos con una cantidad de unidades funcionales llamadas nefronas, ¿sí? Todos tenemos 1 millón de nefronas en nuestro organismo y se van perdiendo esta cantidad. Si a esto le asociamos algún padecimiento crónico como la hipertensión, la diabetes, algún problema prostático, la exposición a algún compuesto tóxico, medicamentos que deterioran la función, pues obviamente un sangrado o algo que va disminuyendo este número de unidades funcionales, pues obviamente la enfermedad puede hacerse presente de manera más frecuente y la cantidad de los compuestos que el organismo tendríamos que regular, que son sustancias de excreción a través del riñón, pues se van a ir paulatinamente incrementando y es más frecuente lo que la gente se imagina. Obviamente al adulto mayor de repente lo asustan porque una cifra de 1.8, 1.9 de creatinina en sus valores, en un cálculo matemático realizado de manera pronta en una consulta, nos da una estimación muy baja de la capacidad de filtración, o los laboratorios están realizando ya de manera directa un estimado y la gente ve que su porcentaje está en un 53, un 54 y llegan alarmados a la consulta. Es más frecuente de lo que la gente piensa la enfermedad renal, pero tratada con un estilo de vida diferente podemos mejorar la condición, estabilizar al paciente y evitar que esto progrese. Doctor Julio, sabemos que la enfermedad renal, al igual que otras patologías, por ejemplo como el cáncer, se compone de ciertas fases o estadios. ¿Estas fases o estadios para llegar a una enfermedad renal crónica también aplican por igual en el adulto mayor? La condición se establece de manera semejante y en las fórmulas que existen a través de lo que la gente puede consultar, a través de la inteligencia artificial o a través de internet, en donde tú buscas un sistema de cálculo rápido en donde pones la edad, la raza y el sexo, te da una estimación. Pero yo le digo a la gente que de repente no se confíe de manera plena en esta estimación, porque obviamente ese cálculo es algo a priori y hay otros valores que tenemos que considerar. Tenemos que tomar en cuenta otros aspectos funcionales. Y en el paciente adulto mayor hay que tomar aspectos importantes, Lalo, a considerar. Si el paciente se encuentra en un estadio 3 o 4, ¿sí? Obviamente ese paciente que tenga un estadio 3 o 4, puede que a lo mejor de cuando se dieron cuenta del padecimiento, ese paciente ya tenía mucho tiempo ahí y que está muy relacionado a la edad a la que pertenece. Ese paciente, si tomas un modelo de atención y quitas ciertos grupos de medicamentos que ya no están indicados por su nivel de funcionalidad, a ese paciente puedes ayudarle a mejorar y a extender el nivel de funcionalidad. Son decisiones serias que como profesionales tenemos que hacer, pero que obviamente sí aplica el nivel de funcionalidad, pero para poder cambiar el modelo y adecuar, personalizar
cómo vamos a manejar ese paciente. Julio, nos platicabas sobre la enfermedad renal crónica, que, bueno, en los adultos mayores casi siempre las enfermedades crónico-degenerativas pueden llegar a ese daño renal, pero ¿qué riesgos puede presentar una hemodiálisis en los pacientes adultos mayores? Hay muchos aspectos que tenemos que considerar en el adulto en general. Obviamente, cuando el paciente viene acompañado no solamente de la enfermedad base, de la diabetes, de la hipertensión y obviamente la enfermedad renal como tal, hay que tomar en cuenta aspectos importantes como es el estado cognitivo, conductual del paciente. ¿Por qué? Porque si yo decido integrarlo a una terapia de reemplazo con diálisis peritoneal o hemodiálisis y el paciente no tiene un cuidador principal, no tiene un monitoreo permanente y una asistencia, pues ese paciente se puede retirar o arrancar un catéter. Es un paciente que corre el riesgo de contaminación o infección por la condición neurológica que el paciente tiene. Por lo tanto, son aspectos que también ligado a un padecimiento cardiológico, si a un paciente le colocas un catéter y no diriges de manera adecuada y no adaptas o ajustas el tratamiento dialítico, ese paciente, en lugar de estarle otorgando un beneficio, le estás poniendo en un riesgo acelerado para llevarlo a una condición de mortalidad. Un aspecto muy importante que yo creo que la gente que lo ve y lo está viendo hoy en la pantalla, tenemos que tomar en cuenta que la decisión que tiene el paciente y la voluntad que el paciente tiene de decidir si se dializa o no se dializa, es algo que tenemos que tomar en consideración. Existen aspectos legales que hemos platicado en este programa en algún momento como parte de la conducción que me ha permitido Dios tener a lo largo de estos más de 8 años, en donde entendemos que una voluntad anticipada, en donde mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana me comparte que no quieren ser dializados, yo tengo que tomarlo en consideración para una diálisis, para un tratamiento oncológico, para la colocación de un acceso vascular, para no intubar a un paciente. Son aspectos que a veces no tomamos en consideración y aunque nos cuesta trabajo y nos aferramos a la cuestión presencial de nuestro ser amado, tenemos que tomarlo en cuenta y es ahí donde el riesgo puede ser mayor de ofrecerle un tratamiento dialítico a un paciente que el beneficio de tenerle una condición estable el tiempo que Dios me lo deje. Doctor Julio, ¿qué implica hablar de márgenes de seguridad justo cuando hablamos de lo que usted señala hace cuestión de algunos instantes? Mira, hay aspectos de márgenes de seguridad como es la inestabilidad hemodinámica, la condición donde un paciente tiene una condición de anemia severa y está inestable en su condición y que obviamente una diálisis puede contribuir a que el paciente sufra un episodio de descompensación. Obviamente a veces no hay ni la capacidad económica, las unidades de hemodiálisis en las instituciones están saturadas, el costo de un tratamiento en el ámbito particular rebasa a lo que una familia puede sostener de manera prolongada. Digo, los que hemos tenido la experiencia de tener a alguien, pero los que trabajamos en el ambiente en donde vemos que un paciente se integra cuando llega a la urgencia, pero no puede quedarse permanentemente con nosotros porque no hay economía que lo aguante. Esa parte es de entendimiento y de empatía, pero sobre todo, Lalo, Anaí, es de respeto. Y esa parte de hacer respetar médicamente, humanamente, el sentir de la familia, lograr hacer una red de apoyo sólida y la que tú te involucres como profesional para que la familia te diga gracias por hacernos este desglose de riesgo y beneficio y sumarte. De verdad, lo he experimentado con diversos grupos de familias y me he integrado a ellos para llevar el acompañamiento y a veces cuando llega un desenlace donde el paciente solamente se queda dormido, volteas y dices, me tocaba la labor de hacerlo desde el punto de vista sensible y respetuoso e hice valer lo que la familia en su momento, de manera conjunta, tomamos como decisión, pero una responsabilidad compartida con una red de apoyo sólida en la que tienes como profesional que no dejar al paciente, que no dejar a la familia y no dejar de informarles que este es un desenlace natural, pero que colocarle un catéter quizás va a alargar la agonía y no le va a dar calidad de vida al paciente. Eso cuesta trabajo entenderlo. Nos podemos morder un dedo en el momento, pero creo que al final el familiar, el paciente te lo agradece. Tenemos que cambiar ese modelo de atención y hay que hacerlo de manera responsable. Pues aspectos importantes a considerar y por favor quédese con nosotros. Vamos a una cápsula de Piensa Saludable con Ruth y vamos después en una segunda entrevista a
hablar con Monse Quirós sobre la importancia también de la nutrición en la enfermedad renal. ¿Te quedas con nosotros? Continuamos. Muchas gracias. Continuamos.